Hay historias en el mundo del teatro que trascienden el escenario. Historias de pasión, traición y sueños construidos solo para ser destruidos. Esta es una de ellas. Yo era solo un joven reportero cultural, ansioso por explorar el legado de un hombre cuya presencia había marcado mi infancia. Pasé horas hipnotizado por teatro fantástico, y a medida que crecí, me di cuenta de que el hombre detrás de la magia era tan fascinante como los personajes a los que daba vida. Era un narrador, un mentor, una leyenda, amado por el público, admirado por sus colegas y en su esencia profundamente humano. Nuestra amistad creció de forma natural, como lo hacen todas las grandes amistades. No era solo un artista, era un conversador magistral, un oyente atento, un hombre cuya sabiduría siempre tenía algo que enseñar. Y, sin embargo, detrás de su brillante mente y su inquebrantable dedicación al teatro, había también una historia de desamor y engaño, una que le costó todo. Recuerdo haberlo visto en el escenario de La alegría de las tandas en el teatro lírico. El público lo adoraba. Se ponían de pie por él cada noche, con aplausos que se prolongaban por minutos, con una admiración sin límites. No era solo un actor, era parte del pueblo, un pilar en la memoria colectiva de quienes crecieron con sus historias. Pero detrás de las ovaciones y el amor de su audiencia, había dolor. El hombre en quien más confió, el que se convirtió en su gran amor, también sería quien lo traicionaría. Y al final, no solo perdería su corazón, sino toda su fortuna. Si te apasionan las historias que profundizan en la vida de artistas legendarios, no olvides darle like a este video y suscribirte para más contenido. Comencemos. A. Si hoy tienes 60 años y creciste en México, probablemente no necesito recordarte quién era Cachirulo. Pero hagamos un pequeño viaje en el tiempo de todos modos, ¿te parece? Porque te aseguro que esta historia es más que nostalgia. Es un relato de creatividad, familia, magia televisiva y algunas sorpresas tras bambalinas. Así que imagina esto. Estamos a mediados de la década de 1950 y la televisión mexicana aún está encontrando su voz. Entre sus primeras producciones originales estaba Teatro Fantástico, un ritual dominical para las familias que se transmitió durante 17 años. Así es. 17 años de aventura, magia y algunos de los personajes más inolvidables jamás creados para la televisión infantil. Se hizo realidad gracias al publicista Augusto Elías y fue patrocinado con orgullo por marcas como Orange Crush, Titan y la fábrica de chocolates La Azteca, los mismos que crearon Chocolate Express. Pero este no era solo un programa para niños. Como se decía en aquella época, era un programa para niños, los papás de los niños y los papás de los papás de los niños, y cumplía con creces. Estaba, por supuesto, el travieso pero generoso Cachirulo. ¿Y quién podría olvidar a la encantadora princesa Caramelo, tan dulce, tan radiante? Sé que más de un joven espectador en aquellos tiempos tuvo un inocente flechazo con ella. Y luego, oh vaya, estaba Fanfarrón, ese personaje capaz de quitarte el sueño con tan solo una risa malévola. La variedad de personajes, la mezcla de diversión y miedo, risas y aprendizaje, todo formaba parte de lo que hizo de Teatro Fantástico un ícono. Ahora, corramos el telón y hablemos del hombre detrás de Cachirulo. Nació como Enrique Fernández Tallaeche, aunque el mundo lo conocería como Enrique Alonso. Este oriundo de Mazatlán tenía una visión bastante poética de su propia vida. Una vez dijo: podría decir con seguridad que nací 2 veces. Una, por decisión materna, el 7 de septiembre de 1923, en la hermosa y alegre ciudad de Mazatlán, y la segunda, en 1952, cuando descubrí a Cachirulo jugando a escribir nombres con la letra Che, porque me encanta cómo suena. ¿No es encantador? Ese momento de chispa creativa, de reinvención personal, es el tipo de experiencia con la que sueñan los artistas.
Y 3 años después de este segundo nacimiento, en 1955, lanzaría Teatro Fantástico, cambiando para siempre la forma en que se contaban las historias infantiles en la televisión mexicana. Rescató y reimaginó los clásicos de la literatura infantil con tanto corazón que 3 generaciones crecieron encantadas con ellos. Pero, tras bambalinas, como en toda gran historia, también hubo algo de drama. Algunos medios, ya sabes cómo son, intentaron generar polémica vinculando a Enrique con el señor telenovela en persona, Ernesto Alonso. Incluso llegaron a afirmar que había una amarga rivalidad entre ellos, difundiendo rumores de supuestas peleas y celos profesionales. Pero dejemos algo en claro. La rivalidad nunca existió. Ni siquiera eran amigos cercanos. Ciudades distintas, caminos distintos. Ernesto nació en Aguascalientes el 9 de septiembre de 1924, mientras que Enrique tenía el alma mazatleca en cada fibra de su ser. Ahora, la historia familiar de Enrique es otro aspecto fascinante. Su madre, Leticia, era una joven de una belleza impactante nacida en Culiacán, de una familia con buen apellido pero poco dinero. Para protegerla de los pretendientes bigotones, y probablemente para asegurarle un futuro mejor, la familia se mudó a San Antonio, Texas, donde esperaron a que pasara el caos de la Revolución Mexicana. La belleza de Leticia no pasó desapercibida allí. Una empresa estadounidense de chocolates rellenos de cereza quería convertirla en su imagen publicitaria, pero su madre no lo permitió. «No quiero acróbatas ni comediantes en mi familia», sentenció. ¡Qué ironía! Porque, por supuesto, la vida tenía otros planes. Leticia se convertiría en la madre de 2 futuros artistas, Enrique, nuestro querido Cachirulo, y su hermano Carlos, quien interpretó nada menos que a Fanfarrón, el villano que atemorizó a tantos niños para que se portaran bien los domingos por la noche. Su padre, Vicente, nació en Lampazos, Tamaulipas, y trabajaba como representante médico. Viajaba tanto que ni siquiera estuvo presente en el nacimiento de Enrique, pero eso no impidió que sus hijos forjaran su propio camino en el mundo del espectáculo. Su amor por el escenario no surgió de la nada. No, lo llevaba en la sangre desde temprana edad. Nacido en el vibrante puerto de Mazatlán, el joven Enrique se trasladó a la Ciudad de México cuando tenía apenas 7 años, llegando en medio de una de las épocas más deslumbrantes del teatro mexicano. Era el tiempo en que la legendaria María Teresa Montoya, llamada a menudo la Sarah Bernhardt de México, cautivaba a las audiencias con actuaciones que se volvieron leyenda. La ciudad vibraba con las voces de los cantantes de ópera españoles y con el ingenio del género chico, esa forma de teatro musical breve que mezclaba comedia, sátira y comentario social. Por supuesto, el destino tenía algunos obstáculos preparados. Siempre hay ese momento en la vida de un artista en el que debe elegir entre lo que se espera de él y lo que su corazón le exige. Para Enrique, uno de esos momentos llegó cuando estaba en camino de convertirse, créalo o no, en contador. Sí, contador. Pero los números y los libros contables nunca podrían sostener su alma como lo hacía el escenario. Quería crear, actuar, contar historias que hicieran sentir algo real a la gente. Y sin embargo, su padre fue firme. Ningún hijo suyo iba a tirar por la borda una profesión respetable por algo tan efímero como el teatro. Enrique, siendo el hijo obediente, o quizás solo un hábil negociador, aceptó terminar sus estudios. Entregó su diploma como prueba de su responsabilidad, pero la tinta aún no se había secado cuando dio la espalda a la contaduría para siempre. El escenario ya lo había reclamado. Su corazón le pertenecía al teatro, y su mentora, la legendaria María Conesa, la Gatita Blanca, lo estaba esperando. Ahora, hablemos de la Gatita Blanca por un segundo, porque ella no era una intérprete común. Era una sensación, un ícono en los países de habla hispana, admirada por generaciones. Y vio algo especial en el joven Enrique.
se convirtió en parte de su mundo, escribiendo coplas. Esos versos ingeniosos y rítmicos que le daban al teatro su encanto y mordacidad. Una de sus piezas, una burla descarada al famoso mural de Diego Rivera, Dios no existe, en el Hotel del Prado, desató una acalorada batalla entre los seguidores de Rivera y los católicos devotos. Enrique, aún siendo un joven escritor, había logrado generar controversia, algo que lo acompañaría, de una u otra forma, durante toda su carrera. Incluso mientras se sumergía en el glamoroso y vertiginoso mundo del teatro, Enrique nunca perdió su amor por el cine. Tal vez era algo que llevaba en la sangre. Después de todo, su abuelo era dueño del Cine Monumental, un querido cine en el barrio Guerrero de la Ciudad de México. Para 1931, la familia se había establecido en el emergente y elegante vecindario de Del Valle, y Enrique creció rodeado por el resplandor dorado de la pantalla grande. Pero no fue hasta que tenía 8 años cuando realmente encontró su vocación. Gracias, una vez más, a la Gatita Blanca. Ella no solo fue su mentora, fue su amiga, su inspiración y la que le abrió los ojos a la magia de la actuación. En 1948, Enrique ya subía al escenario profesional, protagonizando junto a Lupe Rivas Cacho en la temporada del recuerdo. Era un joven, pero ya estaba causando sensación. Un año después, surgió el Teatro del Caracol, un espacio que se convertiría en un semillero para la evolución teatral de México. Sin embargo, Enrique se encontraba en una encrucijada. Por un lado, el audaz teatro experimental inspirado en Europa estaba tomando fuerza, empujando los límites con ideas vanguardistas. Por el otro, la gran tradición del teatro clásico seguía siendo fuerte. No encajaba completamente en ninguno de los dos bandos, pero en lugar de elegir un lado, abrazó ambos. Después de varias temporadas actuando con gigantes como Ángel Garaza y la formidable María Teresa Montoya, Enrique, todavía un joven, lleno de ambición y recuerdos de una infancia feliz, dio el salto. Pero aquí está el detalle. Para entonces, ya no era solo Enrique. Su nombre artístico, Enrique Alonso, fue otorgado, o más bien impuesto, por su amada mentora, la indomable María Conesa, la Gatita Blanca. Ese nombre venía con responsabilidad, legado y un toque de destreza teatral. Con él, Enrique comenzó su propio camino, uno que forjaría con pasión, creatividad y, sobre todo, corazón. Uno de sus primeros triunfos fue la puesta en escena de La Princesa Encantada, una producción que podría sonar como otra obra infantil, hasta que te das cuenta de que contenía un destello de pura genialidad. En un giro ingenioso que solo Enrique podría imaginar, reimaginó al clásico personaje de Pinocho y le dio un nuevo nombre, Cachirulo. Y así nació una leyenda. Cachirulo no era solo un nombre, se convirtió en un símbolo, un referente para generaciones de niños que crecieron riendo, aprendiendo y soñando junto a este personaje caprichoso y más grande que la vida. Pero no creas ni por un momento que Enrique se limitó al teatro infantil. Oh no, este hombre era un camaleón del escenario. Mientras daba vida a las historias que encantaban a los jóvenes, también deslumbraba al público en los mundos de la zarzuela, la comedia musical, el teatro clásico y los programas de variedades. No se conformaba con actuar, dirigía, producía y reimaginaba los límites de los géneros teatrales. Daba vida a cada saludo final. Para 1984, Enrique centró su atención en revivir una parte querida, casi nostálgica de la cultura mexicana, el género chico, o teatro pequeño, los carpas y las revistas. Fue un movimiento audaz, una reclamación cultural. Producciones como Dos shows por un boleto, La alegría del show, Chin Chun Chan y Las musas del país devolvieron la risa, el encanto y la sátira a la vida. Y Las musas del país, puesta en escena con estilo en el prestigioso Teatro Julio Castillo de Limba, fue más que solo una obra. Fue una celebración de los 45 años de Enrique sobre las tablas. 45 años de pasión,
perseverancia y pura magia teatral. Pero Enrique nunca perdió contacto con el niño que llevaba dentro, ni con los niños que lo adoraban. A mediados de los años 90, en nada menos que el Palacio de Bellas Artes, se unió a la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de Enrique Arturo Diemecke para dar vida a Pedro y el Lobo. Imagínalo, el majestuoso palacio, la música que se elevaba y Cachirulo en el centro, deleitando a los niños de ojos abiertos con cada línea, cada gesto. Hizo que los clásicos cobraran vida, y no se detuvo allí. También dio voz a las tradiciones mexicanas, con obras profundamente arraigadas como El Portal de Belén y Cuento para Noche de Reyes. Y Enrique fue más que un intérprete, fue un cronista de su mundo. A través de sus libros, María Conesa, con prólogo de nada menos que Carlos Monsiváis, y Mi vida en el teatro y sus recientes conocencias, pintó cuadros vívidos de un siglo en movimiento. No solo contaba historias, capturaba la esencia del teatro mexicano, los foros bulliciosos, los camerinos llenos de energía, el agudo ingenio de las revistas políticas, el glamour y la crudeza de los programas de variedades. Su obra no es solo biografía, es historia cultural. La víspera de su tributo en el Palacio de Bellas Artes por sus 50 años de actuación, Enrique, nuestro querido Cachirulo, reflexionó, no con arrogancia, sino con calidez y reverencia. Hubo grandes actores, dijo. Uno de los que más recuerdo, por ser un artista completo, es Joaquín Pardavé y después Manolo Fábregas, dicho como un hombre que no solo estuvo entre leyendas, sino que se convirtió en una. Esto no fue solo una carrera, fue una vida vivida bajo el reflector, tras el maquillaje, detrás de la máscara, con un corazón que encontró su ritmo no solo en el escenario, sino también entre los actores que realmente lo entendieron. Enrique Alonso siempre fue un hombre reservado, pero quienes lo conocían comprendían que su corazón seguía un camino diferente. Uno que, aunque rara vez se mencionaba en público, moldeó profundamente su vida personal y profesional. Estableció conexiones profundas con jóvenes actores al inicio de sus carreras y era conocido por brindar oportunidades a intérpretes que, como él, no siempre encajaban en el molde que la sociedad esperaba. Su generosidad no tenía límites, pero una y otra vez lo dejaba vulnerable a la traición. Uno de los capítulos más intensos de su vida personal comenzó con un apasionado romance con un bailarín. Enrique, enamorado y confiado, permitió que este joven tomara el control de ciertos aspectos de sus finanzas, convirtiéndose esencialmente en su administrador. Pero el amor, como dicen, puede ser traicionero. Una vez que el bailarín acumuló una suma considerable, desapareció, dejando a Enrique casi arruinado, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Luego surge la especulación sobre su relación con el actor Carlos Riquelme, un romance que comenzó con pasión, pero que terminó en un escándalo muy público. Lo que inicialmente parecía una historia de amor entre dos hombres talentosos, se convirtió en una advertencia sobre la manipulación emocional y financiera. Según el propio Enrique, Riquelme, en quien confiaba plenamente, se convirtió en una fuente de profundo dolor. La relación estuvo plagada de infidelidades, engaños y, finalmente, traición. Alonso más tarde expresaría cómo se sintió utilizado, cómo el amor se convirtió en un arma en su contra. Las consecuencias fueron devastadoras, afectando no solo sus vidas personales, sino también sus carreras. El escándalo trascendió los círculos del entretenimiento, empañando sus reputaciones en una época en la que tales revelaciones traían consecuencias graves. Pero los desengaños en la vida de Enrique no terminaron ahí. Antes de Riquelme, estuvo el joven bailarín que, bajo la apariencia de amor, se había infiltrado en los asuntos financieros de Alonso. Enrique, cegado por el afecto, le confió la gestión de sus bienes, solo para que el bailarín desapareciera con una suma considerable de dinero, dejándolo casi arruinado. Luego vino Carlos Navarro, un hombre que, por un tiempo,
reavivó la esperanza de Enrique en el amor. Su relación creció fuerte, un raro momento de estabilidad en la turbulenta historia romántica de Enrique. Pero como dictaba el destino, Navarro se enamoró de otra persona, un joven de familia adinerada, ajeno al mundo del teatro. Enrique quedó devastado. En lugar de luchar por un amor que se desvanecía, optó por alejarse, cerrando para siempre ese capítulo de su vida. Pasaron los años, y surgió una nueva oportunidad para el amor, esta vez con un joven fotógrafo del mundo de la actuación. Para entonces, Enrique ya era un hombre exitoso y maduro, con una carrera floreciente en teatro y televisión que le había proporcionado seguridad financiera. Pero la historia tiene una manera cruel de repetirse. Bobby, como Enrique cariñosamente lo llamaba, resultó ser otro lobo con piel de cordero. Una vez más, la ambición venció al amor, y Bobby se llevó una parte significativa de la fortuna de Alonso. Para Enrique Alonso, el amor nunca fue solo un asunto personal, sino una fuerza que moldeó sus triunfos y tragedias. Su vida bajo los reflectores, tanto en el escenario como detrás del telón, estuvo marcada por deslumbrantes actuaciones y devastadoras traiciones. Dio tanto de sí mismo a los demás, pero a cambio, con demasiada frecuencia se encontró con corazones rotos. Sin embargo, a pesar de las heridas, Enrique permaneció como una figura imponente en el teatro mexicano, con contribuciones al arte que son innegables. Enrique Alonso, el querido Cachirulo, fue uno de esos raros artistas que dio más al escenario de lo que nunca tomó. Y el teatro lo sabía. Es por eso que antes de su última llamada al telón, el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se aseguraron de rendirle un gran tributo, celebrando su extraordinaria carrera de 50 años. Fue un momento de reconocimiento bien merecido, no solo para un hombre que había entretenido a generaciones, sino para alguien que había transformado verdaderamente el teatro infantil en algo mágico, algo inolvidable. Pero si alguna vez le hubieras preguntado a Enrique sobre ello, te habría dicho que él era el que estaba en deuda, con el escenario, con las historias, con las audiencias que le habían dado una vida llena de propósito. Siempre hablaba de devolverle algo al teatro, como si no hubiera pagado ya esa deuda imaginaria 1000 veces. Cada vez que subía al escenario, cada vez que convertía un cuento de hadas en algo más grande que la vida misma, estaba creando un regalo, uno que incontables niños y familias llevarían con ellos para siempre. A finales de los 90, surgió una chispa de esperanza para aquellos que anhelaban verlo de nuevo en la pantalla. TV Azteca lo invitó a revivir Teatro Fantástico, su legendario programa infantil. Pero el tiempo, esa fuerza implacable, ya había cobrado su precio. Su salud estaba decayendo, y el regreso fue breve. Tras solo unos pocos episodios, Enrique se alejó de las cámaras para siempre. La escritura se convirtió en su última pasión, y su enfoque se trasladó al cuidado de su cuerpo, que lo había llevado a través de décadas de narración. Aunque la edad avanzaba y su salud declinaba, su espíritu nunca vaciló. Permaneció en su núcleo el mismo soñador apasionado que alguna vez estuvo en los polvorientos pisos del teatro, con los ojos abiertos y la ambición sin límites. Y no importaba cuán lejos había viajado en el mundo de la fama y los aplausos, nunca olvidó sus raíces. Siempre que la vida lo permitía, regresaba al lugar donde todo había comenzado: Mazatlán. Allí, entre las calles bañadas por el sol y las caras conocidas, el niño que alguna vez fue Enrique Fernández Tellaeche siempre era recibido como una leyenda. Pero el 27 de agosto de 2004, las luces del escenario se apagaron por última vez. Enrique Alonso, Cachirulo, para generaciones de fanáticos agradecidos, falleció mientras lo trasladaban al hospital. Había pasado una semana luchando contra complicaciones respiratorias, pero finalmente su cuerpo cedió, y era momento de que descansara.
Sus restos fueron llevados a una conocida funeraria en la avenida Félix Cuevas de la Ciudad de México. Allí, familiares, amigos y numerosos admiradores se reunieron para dar su último adiós. Puede que haya dejado el escenario, pero su legado, ese resonará a través del tiempo. Gracias por mirar. Si esta historia te conmovió o si Cachirulo fue parte de tu infancia también, háznoslo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias no contadas de leyendas que formaron nuestra cultura. Hasta la próxima, cuídate y recuerda a los que te hicieron soñar.